Bien, gracias. Aquí iniciando una investigación sobre el término de rural. Andrew tenía interés en su metodología desde la vez que usted la presentó, que era de componentes principales y a partir de los cuales usted hacía una clasificación urbano-rural, urbano, etcétera, ¿verdad? Entonces la idea es conocer un poquito más de eso que ustedes han hecho para ver si es replicable acá, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Yo hice una pequeña presentación, no sé cuántos tipos ponemos, ¿verdad? Ajá. Yo quisiera ir concluyendo tipo 4, 4:30. Perfecto. Pero incluso tuve todo el interés de enviarles ya el apartado, no sé si lo voy a hacer como anexo en la parte metodológica, pero no me dio tiempo. Entonces lo que hice, como no me daba tiempo concluir, mejor preparé una presentación. Perfecto. ¿Verdad? Y la presentación, lo que es la estructura del documento, ¿verdad? Porque ya tenía el guioncito de lo que vengo redactando, ¿verdad? Así que si quieren yo les expongo, ustedes me dicen a qué horas y todo, en qué momento. Sí, como usted quiera, nosotros estamos listos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Entonces, una vez. Sí, muchas gracias. Una cosa que voy a redactar 1 o 2 párrafos, bueno, ya, de hecho ya los tengo, ¿verdad? Sobre por qué crear un índice cuando ya existe oficialmente las categorías rural y urbano, ¿verdad? Que son las oficiales. Y entonces mi idea es justificar la importancia que tiene Guatemala con la ruralidad, ¿verdad? Y desde el punto de vista del análisis económico-social, pues es importante. Y ahí ven ustedes los datos que hay de pobreza, ¿verdad? Por otro lado, efectivamente, como ya ustedes conocen, la definición rural urbano no recoge la información que hay en todas esas áreas intermedias. Y por cierto, yo siento que me parece que ya era un tema que se venía investigando desde hace varios años y como que se sigue profundizando, ¿verdad? Y de ahí lo que he mencionado, y es que como las categorías urbano-rurales eran inadecuadas, pues había que construir un indicador propio que fuera acorde al tipo de investigación que estamos realizando, ¿verdad? O que realizamos. Es decir, el mismo título dice, estamos analizando las dinámicas rurales urbanas. Por lo tanto, necesitamos un indicador que recoja lo que es rural urbano o urbano rural, ¿verdad? Esa es como la parte de por qué la necesidad de crear un indicador propio, más allá del interés que uno puede tener desde el punto de vista académico. Y a mí me interesa mucho rebotarlo con ustedes, pues porque cuando uno lo expone sobre el resumen. Yo necesitaría, como quien dice, antes de publicarlo, ojalá hubiera una parte de ustedes alguna observación, alguna crítica. Bueno, y de ahí lo que hago es efectivamente ver cómo las definiciones rurales urbanos en Guatemala se definen por el tamaño poblado y el acceso a servicios básicos, ¿no? Y lo cual da como resultado, y es que con esas definiciones el área rural siempre va a ser pobre, ¿verdad? Y entonces está ese símil que hay, que pobreza que ruralidad es sinónimo de pobreza, y todas esas propuestas de la modernidad y de la competitividad, de superar lo rural para avanzar hacia la parte más urbana. Lo primero que hicimos fue, que me parece que fue la parte que más como reflexión es, bueno, con qué elementos, con qué factores voy a construir un índice, de ahí, porque efectivamente una primera constatación que hay es que cualquiera que sean las definiciones que uno utilice, pues son variables continuas, ¿verdad? Y por otro lado, yo me puse a leer que efectivamente casi muchas de las definiciones que hay o los intentos que hay de crear gradientes
o indicadores que tengan 3 o 4 niveles, casi todos de alguna manera incluyen la actividad económica y el uso del suelo, que en mi opinión van bastante unidos. Y también me pude percatar, yo lo pude comprobar con una serie de ensayos que estuve haciendo, que el tamaño de la población y su densidad son determinantes para ver lo que uno podría considerar lo que son atributos de rural urbano. Y efectivamente cuando uno asocia urbano, pues inevitablemente está el tema agrícola, ¿verdad?, como un elemento importante, que es una actividad económica. Y cuando uno se refiere a lo urbano, pues el imaginario país pues son las ciudades, y la aglomeración de personas, y muy relacionado con el tema de los servicios. A partir de esos criterios ya hice un ensayo de seleccionar toda la información que teníamos disponibles. Hice una base de datos con todas las variables de la población, variables económicas, ¿verdad? Uso del suelo en base a los mapas, incluyendo el indicador que tuvimos de los mapas de luces. Y una cuestión que encontré en la literatura, pero que he leído, algo que por lo menos conmigo concuerda, ¿verdad? Puedo tener algunas diferencias con el enfoque neoclásico, pero sí me hace clic, como se dice, ese análisis que hay de cómo la actividad económica se va desplazando, ¿verdad?, hacia determinadas áreas urbanas según o las utilidades o la rentabilidad de la ganancia. Y efectivamente cuando uno ve, incluso cuando uno ve el proceso de industrialización y todo lo que se ha dado después, la concentración de personas, ¿no?, la alta densidad genera economías de escala, ¿no?, y por lo tanto reduce los costos de los procesos productivos. Y digamos que hay un incentivo para aglomerarse, ¿verdad?, que tiene que ver también con los costos. Pero llega un momento en que esas ciudades empiezan a atascar, ¿no? Creo que lo estamos viendo en San Salvador y en la capital de Guatemala, y se provocan otros desplazamientos hacia otros lugares. A mí, por ejemplo, eso me ha permitido entender por qué en este caso las élites empresariales hablan mucho de las ciudades intermedias, ¿no? Y efectivamente lo que quieren es dislocar o desplazar parte de los servicios y las partes productivas a estas ciudades intermedias. Y aquí es ahí donde ya entra el elemento de la urbanización y los tipos de construcción, ¿verdad? Entonces estoy tomando como referencia, ¿verdad?, no sé si exactamente como marco teórico, pero sí como un referente teórico, este planteamiento de la distribución espacial, ¿verdad?, de la actividad económica y su relación con cómo se va elaborando, digamos, el paisaje urbano y el paisaje rural, que es lo que trata de ver la parte de abajo, ¿verdad? Uno puede ver que las ciudades concentran mucho los servicios, las actividades industriales tienden a desplazarse un poquito a las orillas de la capital, ¿verdad?, y posteriormente sigue ya lo que sería la agricultura. Entonces todo eso me da como también elementos como para fundamentar más la necesidad de construir algún tipo de indicador que también tenga algún grado de continuidad, ¿no? Y después de hacer algunos métodos, el que mejor me funcionó fue el de componentes principales. Yo aquí tengo tal vez César, que es matemático, me ayuda, porque siento que a veces hay una confusión entre lo que es componentes principales y análisis factorial, ¿verdad? Y los mismos paquetes tratan de manera indistinta ambos elementos, pero finalmente, de hecho, es como componentes principales, como van a ver más adelante, y por ahí lo vi en uno de los textos, le llaman componentes principales rotados, ¿verdad?, para diferenciarlo un poco de lo que es el análisis factorial. Entonces, utilizando ya ese proceso, utilicé todo lo que es la agricultura, ya por sectores económicos, agrupé los sectores económicos, ¿verdad?,
Aquí las cuentas principales son 11 sectores económicos, o más dicho, 11 actividades económicas, y a través de análisis de correlaciones, ¿verdad? Agrupé cuál era el mejor agrupamiento que había en los sectores económicos para no seguir el sistema tradicional, servicios, industria y agricultura, porque siento que esa es una división un poco artificial y quizás antes tenía mucho sentido, ¿no? Ya sobre esa base pues ya fui seleccionando poco a poco las variables grandes, me quedé como con 5 o 6, 7 variables. Vi que generalmente los indicadores tienden a tener pocas variables y me parece que es adecuado. Y entonces ya sobre esa base apliqué el test de Bartlett. Aquí está donde dice Cortes.Bartlett. R es la función que utilicé de un paquete estadístico de R que se llama PSICH, ¿verdad? No sé cómo se pronuncia. En ese paquete estadístico del programa R trae varias funciones para analizar las matrices de correlaciones, y entonces todas superan de manera muy satisfactoria los indicadores que ahí ponen como test. Y también apliqué el test de KMO, ¿verdad? Y ambos combinados pues me dicen que la matriz que seleccioné, ¿verdad?, de las variables, la matriz de correlaciones que seleccioné, es la más adecuada para el análisis de componentes principales. Ya superada esa fase de que sí era satisfactorio de las variables y la construcción de la matriz que me permitiría hacer el análisis, pues ya pasé directamente a aplicar componentes principales. El programa que utilicé es el mismo que dice acá, ¿verdad? El mismo PSICH, ¿verdad? Porque tiene que ver con está especializado en psicología este paquete, pero me funciona muy bien para lo que hice. Y aquí pues igual es un trabajar enorme, como ustedes saben, cuando uno analiza componentes principales, ¿verdad? Una vez ya seleccionadas las variables satisfactorias, pues obviamente qué tipo de rotación era la más adecuada. Primero no hacer ninguna rotación, aplicar rotación Varimax, aplicar rotación Cluster, ¿verdad?, o Promax, ¿verdad? Y utilicé varios paquetes estadísticos para ir comprobando que habían coincidencias. Los mismos que trae el programa R, el paquete estadístico R, pues trae por defecto en su base la función de análisis de componentes principales. Después de ensayar, ¿verdad?, y que están analizando los resultados y cómo quedaban los distintos componentes, el tema era cuántos componentes seleccionar, ¿verdad? Y finalmente opté por seleccionar, primero le trabajé sobre los 3 componentes principales, pero me quedaba un tercer componente con muchas dificultades para explicarlo, como que también lo que ando buscando es una comunicación. Utilicé el programa indicando que me seleccionara solo 3 factores, y a partir de ahí pues ya solo seleccioné los 2 primeros, que como ustedes van a ver coge el 85% de la variación que tienen las variables. Pues finalmente podríamos decir que el método utilizado es componentes principales y utilizando una rotación de Varimax. Aquí disculpen el error mecanográfico ortográfico, ¿verdad?, pero es Varimax, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver la matriz de cargas que le llaman, pues ahí están los resultados, ¿verdad? Este cuadrito lo quise poner en el anexo, que todavía estoy no hay manera que termine de redactar el documento final,
Y ahí ustedes pueden ver que finalmente las variables que se seleccionaron fue la densidad de vivienda por kilómetro cuadrado. Ustedes pueden ver que la rotación que da por componente 1 es bastante alta, la densidad de población 0.89, el uso urbano del suelo un 89%. ¿Cómo construir las variables? La densidad de vivienda pues es relativamente sencillo, ¿verdad? Es decir, el número de viviendas por kilómetro cuadrado. Porque vi que era un elemento que me aportaba bastante a la calidad de la información. Y la densidad de población pues es tradicional, el número de habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? En cada uno de los municipios. Y el uso urbano del suelo, pues hay un mapa del uso del suelo. Supongo que ustedes lo tienen también, donde aparece el uso agrícola, uso en carreteras, uso en área puramente urbana, cuánta área hay en lagos, ríos, y todo así, ¿verdad? Está todo el mapa. Y lo que hice fue, a través de procesamiento del mapa, extraer el área que está por utilizada como área urbana. Aquí tengo un problema con los municipios de baja población urbana, ¿verdad? Porque me salía un poco significativa la variable, era como unos 30 municipios, y pues una alternativa fue reelaborar el comportamiento de los variables, pero hacer como una estimación, de tal manera suavizar las curvas y de tal manera que me diera mayor información, ¿verdad? Eso no alteraba los promedios y los indicadores, era nada más para tener mejor información de todos los municipios. Digamos, esos detallitos técnicos ya no aparecen en el estudio, pero se los comento a ustedes. Son como ciertos ajustes que uno hace a veces, ¿verdad? Y abajo pues están las proporciones, pues el primero tiene que ver con, creo que la suma de los cuadrados de los distintos componentes, ¿verdad? Que está muy relacionado con los autovalores de la matriz. Ustedes pueden ver que de las 5 variables, ¿verdad? Prácticamente el primer componente recoge el 50% de la explicación de la variabilidad y el segundo componente el 35%, en total hace un 85%. El 15% se divide entre el resto de variables. Hay que decir, volviendo a la cifra de la tabla, dice proporción de población ocupada, industria y construcción, ese es el porcentaje porcentaje de la población ocupada en el sector industrial y en la actividad económica de la construcción. Yo creo que más significativo me salía. Estuve probando con los distintos actividades económicas y población ocupada, ¿verdad? Pero estos eran los que mejor me recogen. En lo que todavía tengo algunas dudas, porque ahora haciendo esto para ustedes, yo antes le había puesto números distintos, pero efectivamente ¿cómo qué nombre ponerles a cada componente? Generalmente no se utiliza como el mismo componente, sino que hay una tendencia a considerarla como una variable latente, ¿verdad? Y darle un nombre determinado según las distintas variables que integran ese componente, ¿no? Pero prácticamente uno puede ver que el primer componente con la variable densidad de vivienda, densidad de población sobre el suelo, lo que me está recogiendo fundamentalmente la densidad, ¿no? Lo que es de la población, pues refleja también el uso urbano del suelo. Y prácticamente el componente donde está recogiendo la actividad económica, ¿verdad? Porque mucho tiene esta variable población urbana, también está muy asociada
a el tema de los servicios en general, ¿verdad? Entre ellos, por ejemplo, uso del sistema bancario, transporte y otros. Y ya con eso, pues ya prácticamente ese es el modelo y con eso ya se construye el indicador. Aquí hay un pequeño análisis, ¿verdad?, de los componentes rotados. Ustedes pueden ver cómo vamos a ver, sí, el primer componente que está en rojo, ¿verdad?, el que recoge el 50% de su aplicación, pues las tres variables tienden a agruparse cuando uno grafica, ¿verdad?, estos elementos, y cuando y la verde, pues, que recoge lo que sería la actividad puramente económica. Una pregunta que me hicieron dos veces que he presentado una gráfica un poco más sencilla es que la gente quiere ver en esto como un diagrama de correlación. Yo les explico que los componentes, lo que es una representación gráfica de coordenadas, porque precisamente la ventaja de componentes principales es que el componente 1 no está correlacionado con el componente 2, ¿verdad? Me va a corregir César, pero cuando uno hace una multiplicación de estos dos, pues su multiplicación da igual. Cuando uno multiplica esos vectores, tiene que dar igual a 0, que refleja, pues, la ausencia de correlación de ambas. Y como ambas van de manera independiente cada una, pero ambas, a mayor población ocupada, pues obviamente, y mayor actividad económica, pues la urbanización tiende a ser mayor, y también densidad de la población igual a menor, pues tendría una mayor ruralidad, pero no verlo como que una variable determina a la otra, sino que como dos variables independientes que están integrando hacia cómo se mueve de la urbanización, de la ruralidad hacia la urbanización. Un elemento teórico que probablemente no haga explícito es que nosotros partimos de este estudio, y eso fueron los debates originales, de que los territorios intermedios tenían una actividad, una característica propia que los diferenciaba de lo rural y de lo urbano, es decir, que tienen vida propia. Y efectivamente elaboramos argumentación, pero yo a lo largo he sido convenciendo de que más bien es todo un proceso, ¿verdad?, que efectivamente tiende a ir de la ruralidad hacia la urbanización, ¿verdad? Y pensando muy hacia el futuro, los varios siglos que están por venir, probablemente la actividad rural que siempre va a existir va a ser actividades rurales o actividades económicas que antes eran rurales, pero con un alto nivel de urbanización. Y uno lo puede ver ya en las ciudades de países más desarrollados, donde efectivamente lo que uno podría llamar el área rural son áreas bastante urbanizadas ya, ¿verdad? Creo que es como uno de los temas de discusión que siento que han quedado pendientes en este proceso que hicimos. Entonces, eso los comento así como, ¿verdad?, con más como inquietudes que me fueron saliendo y que no quedan sin resolver. Ya sobre eso, pues obviamente se integró el índice, ¿verdad? Ustedes pueden ver densidad de población, vivienda y uso urbano del suelo, construyen el componente 1, ¿verdad? Eso se multiplican las variables por el 50% y la población ocupada en industria y población ocupada en la construcción y el porcentaje de población urbana, pues constituyen el componente 2, se multiplica por 35% y ya me da el peso del 85%. Esto es equivalente, ¿verdad?, da exactamente los mismos resultados si yo considero el componente 1, la suma del componente 1 y componente 2 como equivalente al 100%, ¿verdad? Y entonces distribuyo entre los dos, de tal manera que la suma no me dé 85, como he estado utilizando, sino que me dé 100. Y efectivamente en algunos indicadores que uno ve, pues ese es el criterio que se utiliza, ¿verdad? Descartar los componentes que no se incluyeron
y los componentes que se utilizan, hacerlos igual al 100%, y sobre ello pues hacer la distribución. Una de las ventajas por las cuales me gusta este método es porque, como ustedes ven, el peso que se le asigna a cada una de las variables no es igual, sino que tiene que ver con su variabilidad, ¿verdad? Parece una crítica que yo le hago a los indicadores, es que en primer lugar las variables están autocorrelacionadas, de lo suman, ¿verdad? Y lo dividen, si son 3 variables, pues lo dividen entre 3, ¿verdad? Y bueno, es una aproximación, pero yo siento que este método es mucho mejor. Bien. Ya el segundo problema es, y aquí está la representación gráfica del indicador. Obviamente hay en teoría, son 361 municipios los trabajados, y en teoría hay 331 colores, ¿no? Porque como no son exactamente iguales el metro de la urbanidad de cada municipio, entonces con eso se refuerza la idea que es un gradiente, ¿verdad? Es un continuo que va desde lo más urbano hasta lo más rural, pasando por esas zonas intermedias. Y pueden ver ustedes que cómo mapea muy bien, y yo hice contrastes con el mapa de luces, ¿verdad? Ese mapa que ambos trabajamos, ¿verdad? Y efectivamente cómo se distribuyen las manchas de luces coincide bastante, ¿verdad? Se asemeja a esta distribución que hay, donde rojo es la parte densamente urbana, ¿verdad? De lo que le estamos llamando el área metropolitana. Todos los colores naranjas es la parte urbana, donde tiende amarillo es la parte intermedia, urbano, rural, urbano, es decir, sería, ¿verdad? Y cómo en la medida que se aproxima al verde más oscuro, pues tiende a una mayor ruralidad. En este tipo de municipios, cuando hemos trabajado estimaciones, siempre hemos tenido problemas con pequeños, ¿verdad? Dada algunos datos raros, ¿verdad? Pero en general la mancha esta más, la mancha ocre, pues es en donde está la cabecera departamental, y de la parte más urbana. Siempre nos llama la atención esta franja que da hacia México, ¿verdad? Algunos datos que aparecen, pero es que la población ahí tiende a ser muy rarita, y por lo tanto a veces creo que no es suficientemente representativa como si lo hay en otros municipios, ¿verdad? Hasta aquí diríamos que ya está el índice. Yo, si me da tiempo, bueno, lo voy a hacer en algún momento. Quiero juntar todas las bases de datos, ¿verdad? Y todos los scripts que dice en uno solo, de tal manera que uno pueda apachar un botón y salga ya todo, ¿verdad? Como debería ser, que son varios archivos y varios procesos que se llevan a cabo. En resumen, el proceso es relativamente sencillo, ¿verdad? Recapitulando, se parte de un marco, de un referente teórico, y es que efectivamente la actividad económica va asociada a la concentración, y eso genera mayores niveles de urbanización. Y entonces se seleccionaban aquellas variables que de manera, en primer lugar, intuitiva, pero después haciendo pruebas, caracterizan lo que uno podría considerar lo que es urbano y lo que es rural. Y entonces ahí se hace, no eran como 10 o 15 variables, no me acuerdo cuántas, ¿verdad? Se fueron haciendo correlaciones para ir seleccionando las que estaban mejor asociadas, y finalmente ya se hicieron pruebas con componentes principales. ¿Qué variables quedaron y cuáles se descartaron? Eso lo fue el test de KMO, el test de Bartlett, ¿verdad? La que me optimizaba los índices, fueron las variables que se seleccionaron. Había ciertas variables que uno consideraba interesantes, pero
pero me bajaban los indicadores y yo quería también optimizar estos indicadores, ¿no? Y no siempre sigo este criterio, pero en esta ocasión sí me pasé bastante en los test, porque las variables que quedaban eran representativas de aquellas que se descartaban en los casos. Y como ustedes ven, la población ocupada, pero lo que hice finalmente fue agruparlas en un solo indicador. De ahí, una vez apliqué componentes principales, una vez aplicado ya empecé a ver cuál era la rotación más adecuada que me producía una mejor diferenciación de los componentes, ¿verdad? Que tuvieran sentido estos componentes, y eso me lo dio la rotación Varimax. El paquete utilizado para todo, incluyendo para la elaboración de este mapa, fue el paquete estadístico R, ¿no? Y para la elaboración de las rotaciones y de componentes principales, pues utilicé este paquete especializado para psicología, que es PSIC, ¿no? Y ahí está documentado qué funciones utilicé, y para la elaboración del mapa, pues utilicé el paquete estadístico que tiene R, se llama STF, creo que quiere Simplify Factor, algo así, ¿verdad? SF es como se le conoce, ¿no? Y utilicé para mapear pues, la función que le llaman TMAP, ¿verdad? Ya con eso, pues ya hice el mapa en base, un poco la idea y hacerlo esto lo hice en Cookhill, ¿verdad? Lo mapeé, pero la idea de hacerlo en R es hacer un solo script, ¿verdad? De tal manera que al darle la ejecución al script de R, pues me tire los resultados, los cuadros, y simultáneamente me tire el mapa, ¿verdad? Eso para la idea de la capacidad, para que, buscando la replicabilidad del proceso. El segundo reto, ¿verdad? No sé si sobre esto tienen algún comentario, alguna duda. Te hemos escuchado muy atentamente, Wilson. No nos ha quedado muy claro. Quizás la única observación para mí Sí. por ahora es que te han salido dos grupos. En este caso, un grupo que te explica el 35% de la varianza, otro 50%. Sí. El primer grupo, por decirlo rápido, podría ya definirse como un grupo de actividad. Y el otro grupo de población. Es decir, las tres variables de población, densidad, vivienda, uso del suelo, las dos variables para actividad sería la población urbana de la industria y de la construcción, la segunda la población urbana. Sin embargo, quizás es una observación, a lo mejor tú lo explicas mejor, estamos tratando de definir grupos en términos de lo urbano y en términos de lo rural, y aquí estás utilizando una variable que es la 2. Entiendo que esta variable 2 de actividad, que es el porcentaje de población urbana, la metes ahí en tanto que representa servicios, ¿no? Pero mi pregunta ahí, mi inquietud es, ¿estás de alguna manera ahí utilizando una variable que está definiendo la población urbana y la está distinguiendo de lo rural? Y estás utilizando esta variable para después definir también precisamente qué es lo que es tu objetivo, que es definir y precisamente discriminar lo rural de lo no rural. Entonces ahí me entra un poco de ruido porque pues ya está definido ahí en esa segunda variable lo que se quiere definir, ¿no? Pero bueno, entiendo que esta segunda variable de población urbana en efecto tendrá esta cuestión de los servicios, que es algo importante precisamente
lo planteabas en tu parte metodológica. Sí. Entonces no sé qué opinión te merezca eso. Tenés razón, y yo la había descartado, ¿verdad? Pero fíjate que leyendo un trabajito, se lo voy a enviar y todo, similar al que hay en Costa Rica, hay una justificación, y es una justificación más que todo que me pareció atinente, y es que de alguna manera cuando yo recojo población urbana estoy recogiendo, ¿verdad? Ahora creo que mejor preciso, estoy recogiendo dos componentes que en Guatemala se utilizan, ¿verdad? Que es acceso a servicio de electricidad y acceso a servicio de agua potable, que son elementos también que caracterizan ese tránsito de lo rural a urbano, pero también de alguna manera por mantener cierto nivel de comparación o relación con el indicador rural urbano que se utiliza en Guatemala, ¿verdad? Diríamos que es más una variable, quizás es la única que está ahí, no sé cómo llamarle, por un criterio, porque pues, la podría perfectamente eliminar y el resultado pues te varía un municipio más, un municipio menos, pero no te altera mucho, ¿verdad? Porque pude haber incluido directamente electricidad y agua potable, pero preferí mantenerla para tener cierto nivel de comparación con los datos oficiales, ¿verdad? Y un poco con la idea pues de que queremos ver si logramos incidir en el debate en el país y de alguna manera pues no quisiéramos distanciarnos mucho de este componente, ¿verdad? Pero sí, efectivamente se podría decirlo como una especie de tautología, ¿verdad? Así es. Porque quiero definir lo que es rural urbano y ya estoy metiendo a la población urbana, sí, ¿no? En eso tengo esa consideración, ¿verdad? Es más por razones de política que se incluyó. Otro elemento muy importante es, casi de manera colateral, es que si yo utilizo variables urbanas y rurales, pues hago como una especie de mezcla, ¿verdad? Ensayé primero, y ese pareciera que es el criterio, como la idea es que se está avanzando de lo rural a lo urbano, ¿verdad? Pues entonces, en la medida en que se va avanzando lo urbano, lo que va quedando, digamos, lo contrario sería lo rural. Entonces, ensayé primero hacer solo uno con variables puramente rurales, ¿no? Pero dejaba de lado aspectos muy importantes del proceso de urbanización. Entonces por eso opté por irme a un indicador, si vos querés, más de urbanización, que me están midiendo lo rural y lo urbano, ¿verdad? Pero esos son como los detalles, refinamientos o el debate, ¿verdad? De este tipo de componentes, ¿no? Es cuando uno dice, por alguna opción tengo que ir, ¿verdad? No enfocarme eternamente en el debate, y llegué a esta conclusión. De acuerdo, muy bien. Bueno, si no hay más, paso a la segunda parte. Por supuesto. El otro es que efectivamente uno podrá estar muy contento con que logré recoger todos los distintos matices, pero obviamente eso no se puede, es poco funcional, digamos, ¿no? Finalmente uno tiene que caer en hacer algún tipo de tipología, ¿no? Entonces, aquí esto llevó bastante tiempo. ¿Qué criterios utilizar para definirlo? Un primer criterio, una primera aproximación que hice fue crear un índice de la suma de los dos, y a partir de ahí ver los cambios que habían entre un municipio y otro municipio, ¿verdad? O sea, ver las diferencias de las diferencias y ver si encontraba algunos puntos críticos que me pudieran diferenciar
un grupo de municipios respecto a otros, buscando los más rurales, los más urbanos y los que me quedaban intermedios. Después seguí en otro que es, vean ustedes que se utiliza en la mayoría de estudios y los colegas de Colombia, Chile y creo que México también lo han utilizado, es bueno hacer cuadrantes y dividirlo en cuadrantes, probé también ese sistema y utilicé como media, como para poder dividir los cuadrantes, en algunos momentos promedio o la mediana y cuartiles, pero en ningún momento me sentí satisfactorio. Yo recorrí a un segundo procedimiento y es lo que es lo que ustedes conocen, son los famosos agrupamientos o clúster como se conoce en inglés. Entonces empecé a analizar aplicando clúster. Para eso es el método que trae el propio programa base del R, ¿verdad? Y primero me las distancias, ahí está documentado. El método de Manhattan que se llama, ¿verdad? Hay varios métodos y ahí utilicé para hacer los clústeres el método de WAR que le llaman, con un afinamiento WAR 2 que le llaman. Hay varios métodos también, trabajé varios. Yo aquí estoy poniendo por los que ya me opté por ellos, ¿no? Y ver cuál era el que me daba una mejor diferenciación y de ahí pues dividir los en base a los agrupamientos en 4, ¿verdad? Y para eso antes no lo incluí, ¿verdad? Pero mapeé los municipios en un cuadrante para ver cómo se estaban distribuyendo los tonos desde el rojo, ¿verdad? Hasta el verde, eso que ustedes vieron ahí, y de manera intuitiva viendo cuántos niveles me podrían salir. Estaban entre 3, 4 y 5. Finalmente me pareció que era más funcional dividido por 4, pero perfectamente se puede haber hecho por 3, con el rural, lo que me queda intermedio y lo que es urbano, ¿no? Pero siempre me parecía el problema del departamento de Guatemala y algunos municipios que están los de mayor urbanización. Y finalmente opté por este procedimiento, es nada más agarrar el índice, ¿verdad? Y de ahí aplicar el método, ¿verdad? Es más, la talacha está uno probando cuál es el más adecuado, por eso por ejemplo de segundos, cuando dice edad, pues meto la variable y eso me da los agrupamientos, ¿verdad? Y ahí, bueno, toda la explicación matemáticas, esa no la podría dar, ¿no? ¿Verdad? De su método. Y aquí pues ya está la gráfica, ¿verdad? En el cuadro chiquito está, digamos que completo la gráfica, y en el cuadro grande pues está todo, pero se le salían los puntos donde está Guatemala, México, Villanueva y Chetapa. Efectivamente, yo aquí esto lo voy a cambiar, porque efectivamente yo he puesto concentración en infraestructura, pero no me parecen adecuados los nombres. Ya con lo que conversamos ahorita, creo que me voy a inclinar por ponerle a uno, ya sea que agregue componente 1 y componente 2, o que le ponga uno densidad o población y a otro le ponga actividad económica, ¿verdad? Para que tengan alguna idea. Y aquí está cómo se distribuyen y la tipología que utilicé. Y podríamos decir que el verde es el área rural, donde hay menos concentración, obviamente menos infraestructura. Tenemos los intermedios, que sería el área rural urbano, que serían los colores azules, ¿verdad? El área, ya es simplificado, pero ahora está utilizando el área urbano-rural, y lo que sería esos 4 municipios que es el punto rojo que ustedes vieron en el mapa, que sería el área metropolitana, ¿verdad?
Este procedimiento en concreto es agarrar el índice, ¿verdad? Y agruparlos, ¿verdad? En base al método cluster, con esas gráficas que hay de esa que va hacia abajo, ¿verdad? Ir viendo cómo se van agrupando y cuál es el procedimiento. Entonces sí me explica bastante bien el mapa, ¿no? Y el mapa coincide bastante ya cuando después le dimos dado a esto, ¿verdad? Entonces ya sobre eso aquí está ya eso ya está haciendo de manera discreta, pues ya no es un continuo, ¿verdad? Y si ustedes recuerdan los mapas de luces, pues coincide bastante. Tengo dudas si dejar esta parte teórica que estaría a la derecha de la gráfica, y es cómo se van creando como círculos, ¿no? Uno puede ver la capital tomando los sectores de color beige, el otro, como el otro que está buscando a México está creando ya otro elemento muy importante, donde está el departamento de donde está el Quetzaltenango, ¿verdad? Así del cielo, como otro componente muy importante, y todo lo que sería el área más rural. Este es el índice, ¿verdad? Y este es el resultado. Ya sobre eso, pues ya un pequeño cuadrito, ¿verdad? Donde uno ya hace algunos indicadores económicos, ¿verdad? Para poder hacer comparaciones. Hasta ahí el índice. Ahora, diríamos que es un apartado del trabajo. Va a ser relativamente extenso porque es una cosa nueva. Pero finalmente el objetivo no es crear un índice urbano rural, sino que eso fue, digamos, es como tener una variable que me permitiera trabajar lo que son los territorios. Finalmente los territorios se designaron, ese no aparece acá porque ese es parte de otro, ¿no? Y los territorios finalmente los designamos utilizando 3 capas. Una capa fue el mapa de luces, que ustedes trabajaron. El otro mapa fue a partir del centroide que nos daba la parte más iluminada, buscar un radio de acción según las distancias que nos dieron las carreteras y movilización de kilómetros por hora según el tipo de carretera. Y tercera capa es si esos territorios tienden a ser más urbanos o más rurales, y sobre eso va a ir todo el análisis, ¿verdad? Hasta ahí sería la explicación, ¿verdad? Yo cuando tenga ya redactado esta parte se las voy a enviar. Muchas gracias. Pero lo que yo estoy explicando ahorita prácticamente es un ensayo de cómo lo voy a redactar, ¿verdad? Se está grabando. Sí, palabras más, palabras menos. Está bien, perfecto. Eso sí. No, pues estupenda la presentación, nos ha quedado claro muchas cosas. Ahí nada más me gustaría preguntarte, cuando, o sea, queda claro que el proceso pasó en un primer momento por crear un índice que le llamas IRU, el índice rural urbano, en el cual has utilizado componentes principales, en efecto. Entiendo yo que entonces ahí para definir ellos utilizas un autovalor. En este caso fue el segundo, te salieron 2 componentes principales, bla bla, etcétera. Y luego ya viene el proceso propiamente de agrupamiento, en efecto clusters. Utilizas varias posibilidades, el método de Manhattan o de Ward, pero aquí mi pregunta es, cuando se construye un clúster, o yo cuando he construido un clúster, lo que utilizo en efecto son pues 4 o 5 variables, y a partir de eso ya se hace precisamente el clúster. Aquí mi duda es si tú utilizaste solamente una variable para realizar el clúster, o mantienes las 5 variables, que si eran 5,
de los dos componentes, 2 en una, 3 en otra, o cómo le hiciste aquí. Solo utilizo Los dos componentes sí, principales. porque ya los otros tres, como solo me explican el 15%, los descarto. O sea, utiliza los dos componentes principales, digamos, la variable, digamos, por decirlo al que le he dicho yo así, la variable actividad, que agrupa dos variables, y la variable población, que agrupa 3 variables. Utilizas estas dos para definir los clústeres. Sí. Ah, muy bien. Muy interesante. Sí, pues ya queda más claro esa parte. Si utilizo los otros, ya me mete ruido, ¿verdad? Por ejemplo, si meto un tercer componente, pues ya no. Entonces, por eso es que yo forcé el modelo a que quedara en dos componentes. Bueno, y los dos componentes estos tienen, cuando uno grafica los autovalores, ¿verdad? O eigenvalores, sí, ¿verdad? Hace esa grafiquita, y las dos barras que le quedan en la curva pasan a 1, ¿verdad? Ya la tercera cae muy abajo del 1, ya la cuartita casi quedan muy poco explicadas. Entonces sí recoge bastante fuerte los dos primeros componentes. Exacto. Sí, porque pudiera haber sido también válido, no pienso que no hubiese sido inválido, hubiera sido también válido, pues ya una vez que se recogen esas 5 variables, en efecto atrapadas en esos dos componentes, se pudieron haber utilizado también esas 5 para realizar esta agrupación. Pero no, muy interesante, la verdad que queda muy claro, porque insisto, el proceso 1 es crear el IRU y después la agrupación. Y luego no sé si nos puedes pasar la diapositiva del mapa. Del mapa ya, el mapa propiamente ya agrupado. Exactamente, a ver si la puedes maximizar. Sí. Porque hay unas diferencias con lo que obviamente metodológicamente son diferentes lo que hicimos en El Salvador y aquí lo que has hecho tú, pero sí vemos nosotros, por ejemplo, que esto que tú pones a la derecha, en efecto, es una forma de sintetizar lo que está en la izquierda. Es decir, se observa realmente un agrupamiento muy, no disperso, sino totalmente centralizado del área metropolitana. En este caso tú le llamas Guate, o la cuestión metropolitana, comparado con el mapa nuestro, ¿no? Está mucho más disperso. En el caso de El Salvador, no solamente está la área propiamente de San Salvador, sino incluso hay otros municipios, ¿no? Por ejemplo, yo veo aquí que son 4 a lo más, ¿no? 4 municipios que son plenamente metropolitanos. Sí, son 4, sí, así. En el caso de San Salvador me parece que eran, no sé, lo estoy diciendo de memoria, muchos más, ¿no? Sí. Y luego, concéntricamente, por eso me parece estupendo el diagrama de la derecha, en efecto está ya la parte beige, o medio café, ya en efecto ya no es metropolitano, sino ya entraría dentro de lo que nosotros solamente definimos como urbano-rural, ¿no? Porque tú haces todavía 4 agrupaciones. O sea, dentro de las antípodas diametrales de metropolitano y rural están 2, área urbana, rural y rural urbana o algo así, ¿no? Entonces, sí se observa este círculo concéntrico, estos círculos concéntricos. A mí eso me parece interesante. Con todo se observa ahí una línea café que va otra vez pegada, en este caso, pero que no está del todo claro, a la frontera con México, ¿no? Sí. En el caso de El Salvador, simplemente por hacer comparaciones, sí que hay los territorios urbano-rurales van, no exactamente así, pero sí van delineando un patrón pegado hacia la frontera precisamente con Guatemala. Simplemente es una apreciación que quería mostrártela, no sé qué comentarios tengas. Sí, yo creo que es lo mismo, creo que es la actividad económica
la que está jalando. Es una persona muy importante que vive. En el caso de Guatemala, pues obviamente, aunque Centroamérica es un socio importante, en México hay mucha actividad económica, y además es una zona de tránsito para hacia los Estados Unidos. Por cierto, ahorita ya en estos días anunciaron que van a crear una frontera única, una aduana única entre México y Guatemala, ¿verdad? Pues ahí es la actividad económica. Y por otro lado, pues también Quetzaltenango, pues históricamente ha sido un conglomerado muy importante, culturalmente también, y eso también jala. En el caso de la parte de El Salvador y Guatemala, probablemente pesa más, porque estamos hablando en términos relativos, la frontera con México, pero sí también hay una perspectividad. Si uno ve la frontera Honduras-Salvador, hay una mucho mayor actividad económica entre el suroriente de Guatemala y esta parte de El Salvador, que por cierto es una actividad precolombina, ¿verdad? Era una zona comercial muy importante y eso se ha mantenido. Y Guatemala mantiene muchas relaciones comerciales con esa parte de El Salvador, con Santana, por ejemplo, una parte muy importante del tomate y unas hortalizas. Su mercado, un mercado importante es la capital y el segundo mercado es San Salvador, ¿verdad? Yo creo que eso te daría alguna explicación también. No, a mí me parece estupendo. De hecho, me decía Marielos que era Metapán, ¿no? Donde tenían una relación. Fíjate que yo he notado en efecto que la geografía urbana, rural, tiene también, y es algo que no creo que no lo hemos ponderado lo suficiente metodológicamente, su parte histórica. Sí. Es decir, en efecto siguen prevaleciendo, siguen arrastrándose, sigue heredándose estas líneas de tránsito precolombinas, ¿no? Están todavía presentes. De hecho, muchas de las cabeceras también se definen históricamente en San Salvador. Bueno, ese es un punto. Y el segundo punto también, fíjate que hemos estado tomando un curso sobre sobre Argis, que es un programa para mapear. Sí, yo me he sorprendido, porque yo no lo había visto, la gran capacidad de capas que puedes poner. Una de ellas es, por ejemplo, esto que estamos comentando, que son las líneas de transporte. Entonces, no sé, una investigación podría ser también añadir precisamente estas que existen. Curiosamente, ahora sí ya se tienen las líneas de transporte secundarias y primarias a este tipo de análisis, ¿no? Porque estamos viendo de alguna manera que sí se están conectando. Es decir, está saliendo de alguna forma que las líneas de transporte o donde se comercia están emergiendo aquí, tanto en San Salvador o en El Salvador como en Guatemala, pero no lo estamos poniendo directamente y ya existe esa información, porque existe. Es decir, se pueden poner por unidad de kilómetro cuadrado cuántas líneas lineales primarias y secundarias existen, sí se podría poner. Pero bueno, eso es simplemente una inquietud. Te paso a Marielos, no sé si tenga alguna. Sí. No, nada más agradecerle, me parece sumamente clara la exposición. Vamos a tratar de hacer los pasos tomando en cuenta su ejemplo, y cualquier duda, no sé si podemos trasladársela a usted. Por supuesto, mira, esto es el resultado de muchísimas horas de trabajo. Sí, me imagino. Es relativamente nuevo y ¿verdad? Pero al final, por ejemplo, yo ya lo había hecho todo en QGIS, ¿verdad? Que como ¿usted prefiere R y QGIS, software libre? Son libres, yo opto por los programas libres, pero finalmente, obviamente QGIS es muy potente, igual que ArcGIS, ¿verdad? Tiene muchas posibilidades.
pero utilicé R para hacer los mapas porque también tiene posibilidades y porque lo quiero integrar todo en una sola sintaxis, ¿verdad? Sí, y porque como en mi caso yo no soy cartógrafo, ¿verdad? Para un cartógrafo, un geógrafo, pues ArcGIS o QGIS sería lo adecuado. Claro, como nosotros hacemos análisis estadístico y los mapas son como nada más un medio, un mecanismo. Entonces todo el análisis estadístico se puede hacer en R y ahí lo tiras a algún programita de R que haga mapas y ya te sale. Pero cualquier cosa, pues con gusto, pues, ¿verdad? Y podemos dialogar y todo lo que yo les pueda apoyar también. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, Wilson, no sé qué piense Marielos, pero creo que en deferencia a lo que has hecho, creo que nosotros deberíamos de hacer una presentación ordenada. No la tenemos ahora mismo, queríamos comentar nosotros cómo iba a ser. Entonces no sé qué le parezca a Marielos, mejor en todo caso, y para que tengas tiempo y planificar bien las cosas, mejor dejaríamos nuestra presentación para otro día, para presentártela, y de esta manera te comento que son las 3:54 acá. Empezamos como quizás a las 3, quizás poco antes, poco después, creo que más bien poco antes, de tal manera que una hora se me hace razonable y bien, y no cansado para ninguna de las partes. Así que quedamos muy satisfechos y hemos grabado esto, yo lo he grabado. Si quieres lo puedo subir, si te parece bien, te lo puedo mandar. Me parece bien que lo subas y que también me lo envíes, porque entonces me sirve para la redacción. Sí, perfecto. Sí, sí, es que quiero hacer un paper, bueno, está ya tomando el censo, el nuevo censo. Perfecto. ¿Y cuándo podría usted, Wilson, para que nosotros le presentáramos estas partes en la que no sé qué tan urgente, porque ahora estamos unos 15 días. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Sí. Usted nos confirma luego qué día le viene bien, por favor. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Wilson. Te mandamos un abrazo. Feliz Buenas día. tardes, hasta luego. Hasta luego.